Con todos y cada uno de ustedes. Quisiera saber si Muy, si se me está observando, si está observando la pantalla y me están escuchando fuerte y claro. muy buena noche, profesor. Si se ve la pantalla y se escucha un poquito más volumen nada más. Ah, ya, perfecto. Ahí se me escucha fuerte y claro. Ahí se me está Ah, escuchando. sí, sí, ahí está. Sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante para la gestión de seguridad y salud en el trabajo para cualquier empresa, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus respectivos controles, ¿ya? Te voy a pedir que por favor tu micrófono lo apagues para evitar de que el ruido de los alrededores pueda, en este caso, interrumpir la voz del expositor, a menos lógico que quieras preguntar, ¿no? Si vas a preguntar o vas a aportar al tema, prende tu micrófono y hazlo. Eso sí, en cualquier momento, no hay problema. ¿Correcto? Yo te voy a indicar en qué momento vamos a hacer una pausa para que puedas hacer un break y puedas ir a los servicios higiénicos, estirar el cuerpo, porque el permanecer mucho tiempo sentado también ocasiona una serie de inconvenientes, ¿no? Bueno, quien te habla, te saluda, es el ingeniero Luis Cruzado. Yo soy ingeniero metalurgista, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo una maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Actualmente soy auditor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acreditado por el Ministerio de Trabajo. Soy evaluador de competencias laborales también por el MINTRA. He llevado un curso de especialización en gestión de riesgos de desastres, que también es muy importante indicarlo. Y bueno, me paro actualizando también con respecto a las normativas y lo que va evolucionando con respecto a la gestión de seguridad. Actualmente soy coordinador de entrenamiento en la empresa Consorcio de Salco Estraco. Y bueno, realizo también consultorías para el sector minero y otros sectores económicos que me solicitan, ¿no? Como en este caso, como la empresa Cibeltec, en este caso, ¿no? Entonces, cualquier pregunta lo puedes realizar. Por favor, recuerda de que la ponencia que estamos realizando es en vivo, ¿ya? Entonces, si tú preguntas en estos momentos, yo te voy a responder en tiempo real, ¿ya? Entonces, es muy importante aclarar. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a la presentación o de lo que se va a compartir? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro, señores? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero, gracias. Perfecto. Todo claro, ingeniero. Entonces, iniciamos. Gracias más bien por responder. Tenemos los objetivos de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus respectivos controles. En primer lugar, el objetivo es conocer cuáles son los requisitos legales, ¿verdad?, relacionados al IPER y sus medidas de control. El segundo objetivo es identificar cuáles son los peligros por categorías, actividades y puestos de trabajo. El tercer objetivo es darle un valor al riesgo por actividad y puesto de trabajo, realizar un uso adecuado de las tablas de valoración de riesgos y elaborar una matriz de IPRC y medidas de control y seguimiento, ¿ya? Entonces, es importante que prestes atención, ¿correcto? Para que puedas sacarle el mayor provecho posible a la presentación que voy a hacer. Observemos y escuchemos el video, por favor. Tenemos un marco normativo referente a la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y sus respectivos controles. Observen esta ley. Esta ley es importante, ¿ya? Es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783. Si tú pasas en algún momento una entrevista de trabajo y te dicen, oye, háblame de seguridad, bueno, le voy a hablar de la Ley 29783. Esta ley es la ley que implica cómo gestionar los peligros y los riesgos e implementar un sistema de gestión dentro de las organizaciones. Esta ley tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012 del año 2012 TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. También contamos con la Resolución Ministerial 050 del año 2013, que nos habla de los formatos referenciales que contempla la información mínima
que deben de contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego contamos con el Decreto Supremo 014 del año 2013, que nos habla del reglamento de registro de auditores que están autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ustedes deben de saber de que todas las empresas que realizan actividades de alto riesgo o no realizan actividades de alto riesgo están sujetas a las auditorías MINTRA, ¿ya? Para ser auditor MINTRA, como lo soy yo he tenido que presentar una serie de requisitos. Hay una serie de requisitos que te solicita el Ministerio del Trabajo para que ellos te puedan aprobar y te puedan colocar en una lista. Esa lista es como la habilitación del profesional para que pueda ejercer las auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas a nivel nacional. Entonces, las empresas que quieran una auditoría deben de solicitar a un auditor acreditado por el MINTRA, es decir, que esté dentro de la lista, ¿correcto? Entonces, es muy importante saber que las auditorías son cada 2 años, en las empresas que realizan actividades de alto riesgo, como para las empresas que no realizan actividades de alto riesgo es cada 3 años, ¿ya? En el sector minero, por ejemplo, es de manera anual y son los 3 primeros meses del año. Si tú eres una empresa que realiza actividades de alto riesgo, pero que no perteneces al sector minero, pero que quieres hacer tus auditorías de manera anual, bienvenido. Todo lo que esté por encima del estándar, por encima de la ley, está permitido. Es decir, la ley te dice o te exige que mínimo tú tienes que hacerlo cada 2 años. Pero si tú quieres hacerlo de manera anual, perfecto, mucho mejor. Luego tenemos la ley 30.222. Esta ley que tú estás observando acá modifica o cambia a la ley 29.783. Cuando hablamos de modificación, significa que los diferentes artículos de la ley, hay artículos que han sido cambiados o modificados para mejorarlos, ¿no? Entonces, pero para mejorar o cambiar ese artículo, tiene que haber salido una ley modificatoria, que en este caso es la 30.222. Si la ley se modifica, también se modifica su reglamento. Entonces, acá la modificatoria del reglamento 005 del año 2012 es justamente el decreto supremo 006 del año 2014, que es la modificatoria del reglamento de la ley. Luego contamos con el decreto supremo 010 del año 2014, que nos habla de las normas complementarias para aplicar disposición complementaria a la ley 30.222. Tenemos al Decreto Supremo 012 del año 2014, que nos habla de la modificatoria de los nuevos registros de accidentes mortales, incidentes peligrosos, accidentes no mortales y enfermedades profesionales, ¿no? Es decir, cada vez que ocurren cada una de estas eventualidades, ya sea un accidente mortal, un incidente peligroso, un accidente no mortal o incapacitante y una enfermedad profesional, se debe de llenar en un formulario, ¿ya? Para cada situación no deseada hay un formulario y ese formulario se llena de forma virtual, ¿no? Y también tenemos el Decreto Supremo 002 del año 2020 que nos habla de aprobar las medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales del sector agrario y justamente nos habla de la modificación de la materia del IPROCE en el artículo 77, ¿ya? Entonces, esto es mi normativa legal que me ampara o me respalda lo que yo te voy a comentar con respecto al IPER en esta presentación, ¿ya?
Entonces, como ustedes habrán observado, el video lo que transmite es un mensaje implícito. ¿Qué cosa significa eso? Que te da a entender de que todas las actividades que realice el hombre para sobrevivencia, haciendo deporte, etcétera, a nivel mundial, sin importar la raza, el credo, conllevan a un peligro, ¿ya? Entonces, todo lo que nos rodea es un peligro, eso es lo que te está diciendo el video. Es por eso que el primer elemento es el peligro. Nosotros tenemos una definición de acuerdo al decreto supremo, en este caso, 005 del año 2012 con respecto al peligro. ¿Qué cosas nos indican acá? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente de trabajo. Estas personas, estos equipos y estos procesos y estos ambientes de trabajo se les considera blancos o puntos vulnerables de los peligros. Las personas porque pueden verse lesionadas, afectadas, dañadas, el equipo porque se puede ver averiado, entorpecido, el proceso porque puede verse interrumpido, paralizado, y el ambiente porque se puede ver contaminado, ¿no? Entonces, de estos 4 elementos vulnerables a los peligros, el elemento más importante al cual nosotros nos enfocamos es a la persona, a la vida y a la salud de las personas. Observamos acá, por ejemplo, tenemos una sustancia tóxica, en este caso, y tenemos una carga suspendida. De acuerdo a la definición de peligros, esto puede ser una situación o algo que es capaz de ocasionar daño o tiene el potencial de ocasionar daño. ¿Por qué? Porque tiene una característica intrínseca. ¿Qué significa característica intrínseca? Intrínseca es algo propio, algo interno, ¿no? Entonces tenemos acá las sustancias tóxicas y tenemos acá la carga suspendida, como estamos observando, ¿no? Para la definición del peligro. Recuerden de que los peligros se identifican, ¿correcto? Se identifican. Cuando tú haces una inspección a un área de trabajo, mira, cuando tú haces una inspección a un área de trabajo, tu objetivo principal es identificar peligros que puedan de una u otra forma materializarse y convertirse en un accidente. Pero tú quieres identificar ese peligro o esos peligros antes de que la situación se desencadene en un accidente. Por eso las inspecciones son netamente preventivas. En una identificación de peligros, tú realizas un proceso de observación. La observación, ¿qué cosa es? Es un proceso donde tú no solamente utilizas el sentido de la vista, sino también utilizas procesos cognitivos como la memoria, la concentración. ¿Para qué? Para identificar situaciones o acciones de las personas que pudiesen, en este caso, conducirlos a un accidente, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Nos indican que de acuerdo a la definición, el peligro también puede ser una fuente, una situación o un acto. ¿Cuándo es una fuente en este caso? Una fuente es cuando es una parte, es un accesorio o es una herramienta que puede generar un accidente o una energía. Por ejemplo, un motor que está generando mucho ruido es el peligro, ¿correcto? ¿Qué más? El peligro también puede ser una situación, una circunstancia, una actividad. En este caso, una situación que las herramientas se encuentren en mal estado. Entonces, eso también es un peligro. O puede ser un acto, también me dicen el peligro. Ya puede ser un acto subestándar que pueda generar un accidente. Recuerden de que los actos subestándares están relacionados netamente al comportamiento, a lo que realiza o ejecuta la persona, ¿no? Si la herramienta en mal estado, si la herramienta se encuentra en mal estado, esa herramienta se convierte en una condición subestándar que a mí me va a impulsar o me va a llevar a que yo me accidente. Ahora, si yo
utilizo esa herramienta en mal estado, esa herramienta, esa situación o ese acto que yo tengo de utilizar una cosa en mal estado, como es la herramienta, se convierte automáticamente en acto subestándar. ¿Por qué se le llama o se le denomina subestándar? Porque está por debajo del estándar. Todo lo que está debajo del estándar está netamente rechazado. Todo lo que esté por encima del estándar está ampliamente aceptado, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Para poder identificar los peligros que me rodean, yo tengo que conocer cuáles son las categorías o los tipos de peligros que hay a mi alrededor, pues, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Observemos acá. Yo tengo peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, peligros ergonómicos, peligros psicosociales, mecánicos y eléctricos y locativos. Y hay un sinnúmero también de situaciones que se pueden dar en tu área de trabajo, ¿correcto? Cuando yo hablo de los peligros físicos, lógico que me estoy enfocando al ruido, por ejemplo, ¿no? El ruido es un peligro físico. Las vibraciones son peligros físicos. La radiación solar es un peligro físico. La iluminación es un peligro físico. ¿Por qué? Porque poca iluminación o excesiva iluminación pueden afectar la visión de las personas, ¿no? Luego tenemos los peligros químicos también. Tenemos acá. Los peligros, los peligros químicos están enfocados a lo que son los polvos, los gases, los humos metálicos y los productos químicos que nosotros utilizamos muchas veces en los procesos, ¿no? Luego tenemos los peligros biológicos. En los peligros biológicos se enfoca todo lo que son los virus, las bacterias, los hongos, los seres microscópicos que de una u otra forma pueden enfermarnos también, ¿no? Luego tenemos los peligros ergonómicos relacionados a los movimientos repetitivos, a las posturas inadecuadas, a los sobreesfuerzos que podíamos realizar al momento de levantar una carga y que de una u otra forma pudiesen conducirnos a una lesión. Luego contamos con los peligros psicosociales, ¿no? Los peligros psicosociales están enfocados sobre todo al tema de organización en el trabajo, al tema de hostigamiento laboral o sexual en el trabajo, al tema del estrés. Muchas veces cuando tú preguntas a una persona la definición de salud, las personas piensan que la salud solamente es física, ¿no? Que una persona esté bien físicamente, que pueda caminar, etcétera, ¿no? Pero no tome en cuenta que la salud es más allá de lo físico, la salud también es social y también la salud es, en este caso, mental, ¿no? Tenemos que tener salud mental, salud social y salud física para realmente considerarnos en buena salud. Entonces es ahí donde los peligros psicosociales toman una relevancia importante en el tema justamente del estrés, ¿no? Luego tenemos los peligros mecánicos y eléctricos y finalmente los peligros locativos, ¿no? Como estamos observando. Comencemos entonces por mencionar los peligros físicos, como ya les habíamos mencionado. Los peligros físicos están relacionados a los peligros del tipo acústico, por ejemplo, el ruido, el tema de iluminación, de vibraciones, de temperaturas extremas, ¿correcto? Y que pueden de una u otra forma afectar la salud de las personas y también la productividad de las personas. Porque es muy importante tomarlo, tenerlo en cuenta, de que cuando las personas o la persona se siente protegida, se siente respaldada por su propio empleador, aumenta la autoconfianza, aumenta el compromiso del trabajador hacia la empresa y eso produce de que el trabajador se autocuide más y se identifique con los objetivos de la organización porque se siente realmente protegido, ¿no? Entonces, dentro de los
peligros de iluminación, y la iluminación, como les había comentado, es un peligro físico. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos las distintas tareas visuales que se suelen realizar con los diferentes puestos de trabajo y en este caso, la recomendación de los LUMEX o de los LUX que debe haber en el área de trabajo. El LUX viene a ser la unidad de iluminación, así como el metro es la unidad de longitud y el kilogramo es la unidad de la masa. Los LUX son las unidades de iluminación. Acá, por ejemplo, ¿qué cosa me están advirtiendo? Me dicen, en exteriores, distinguir el área de tránsito. Del puesto de trabajo, áreas generales, exteriores, patios y estacionamientos. Acá la recomendación para estas características me indican de que el área de trabajo tiene que tener una iluminación de 20 lux, ¿correcto? De 20 lux. Luego tenemos, por ejemplo, acá donde nos indican tarea visual, alto grado de especialización en la distinción de detalles del puesto de trabajo, áreas de proceso de gran exactitud. Entonces, estas áreas de proceso de gran exactitud tienen que tener un área de trabajo de luz de aproximadamente 2000, ¿no? Como nosotros estamos de otra forma observando. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si nosotros nos encontramos en un área donde hay poca luz, nuestra visión o nuestra vista se va a esforzar. Y si nosotros nos encontramos en un área donde hay demasiada luz, eso va a afectar también a nuestra vista, ¿no? Entonces, la iluminación en un lugar de trabajo debe ser la apropiada, es decir, no debe de faltar ni tampoco exceder mucha luz, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la iluminación. ¿Qué hacemos o qué decimos con respecto al ruido? Que el ruido también es un peligro físico, por ejemplo, ¿no? Ruido lo encontramos en las herramientas, en las máquinas, etcétera, ¿no? El ruido se mide por decibeles, ¿correcto? Así como la iluminación te ha indicado que se mide por lux, el ruido se mide por decibeles, ¿no? Y acá tenemos una tablita también muy importante, ¿no? En esta primera columna me habla de la duración o de la exposición o tiempo de exposición en horas que puede tener una persona frente a un ruido. Tenemos acá de 24 a 16, a 12, a 8, a 4, a 2 o a 1, a una hora, ¿ya? Es importante saber, por ejemplo, de que no es lo mismo exponerse al ruido por 2 horas que exponerse al ruido todos los días cada 8 horas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué cosas nos indican? Nos indican las recomendaciones de los decibeles, ¿ya? Porque recuerda de que el ruido se mide en decibeles, ¿correcto? Entonces lo dice así de la siguiente manera. Para 24 horas de exposición, máximo tú puedes estar en un ambiente donde el ruido sea 80 decibeles, ¿correcto? 80 decibeles. En realidad, la conversación de dos personas genera ruido, ¿ya? Ahora tú dirás, ¿y por qué nos obligan a utilizar equipo de protección personal a determinado número de decibeles y no desde un inicio? Porque tú me estás diciendo que la conversación de dos personas genera ruido. Así es. La conversación de dos personas se encuentra aproximadamente entre 50 y 60 decibeles, ¿ya? Cuando dos personas conversan, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú te encuentras en un ambiente en donde los decibeles del ruido son más de 80 u 82? Entonces se indica de que a ese nivel de ruido, más de 80 decibeles, 82, el ruido comienza a ocasionar ya estragos en tu salud auditiva. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Utilizar protector auditivo, ya sea tapones u orejeras, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá me dicen, si yo tengo una exposición de 24 horas al ruido, yo tengo que saber que esta exposición de 24 horas al ruido solamente es permitido, pero con 80 niveles de decibelios, ¿ya? Luego, para una duración de 16, tengo 82 decibelios, para una duración de 12, tengo 83, para una duración de 8, tengo 95,
Para una duración de 4 tengo 85 decibeles, para una duración de 2 tengo 91, y cuando estoy expuesto 1 hora, yo tengo que tener en cuenta que la exposición al ruido no sobrepase los 94 decibeles, ¿correcto? Luego también tenemos otros agentes o factores físicos. En este caso, tenemos las vibraciones, tenemos la radiación solar. Vibraciones podemos encontrarlas en las propias herramientas, ¿no? En los equipos que manejamos. Radiación solar es constante los 365 días del año, ¿no? Así no le haya salpicado, así por ejemplo, sea un día nublado, tú tienes que utilizar eh, tu bloqueador, tu bloqueador solar. Entonces, acá la radiación solar mayormente es muy fuerte, ¿no? En los proyectos, sobre todo, etcétera. Después de los peligros físicos descritos, tenemos los peligros químicos. ¿Qué encontramos en los peligros químicos? Nos indican, el peligro químico está asociado a la producción, a la manipulación y a los almacenamientos de sustancias químicas peligrosas, susceptibles de producir daños a elementos vulnerables como resultado de incendios, explosiones o escapes tóxicos, ¿no? Dentro de los tipos de peligro tenemos el polvo, por ejemplo, ¿no? El polvo puede ser orgánico o puede ser inorgánico también, ¿ya? Tenemos dos tipos de polvo, el orgánico y también el inorgánico. ¿Cuándo hablamos de polvo orgánico? Cuando son partículas secas procedentes de las plantas, de los animales, de los hongos o bacterias que son lo suficientemente finas como para ser transportadas por el viento. A eso se le denomina polvo orgánico, ¿correcto? Luego tenemos con respecto al polvo inorgánico. Son partículas finamente polvoreadas de una sustancia inorgánica, especialmente el polvo que inhala, que se ha inhalado, puede producir procesos patológicos en los pulmones, ¿no? Acá podríamos tener una neumoconiosis o una silicosis, ¿no? Ya que eso es producido por el polvo inorgánico de la tierra o el mismo polvo pues de la piedra, ¿no? Cuando se talla. Entonces es muy importante tenerlo en consideración. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, me puede producir el polvo orgánico? La vicinosis, por ejemplo, que es causada por el polvo que se produce al procesar el algodón, pudiéndose producir una enfermedad similar en la manipulación de otras fibras textiles, como el lino. Luego tenemos otra enfermedad producida por el polvo orgánico, que es la neumonitis por hipersensibilidad, es decir, la alergia. Es una enfermedad de los pulmones debido a la inhalación de esporas de hongos procedentes de heno, moho, excremento de pájaros y otros desechos orgánicos en conocida como pulmón de granjero. Luego tenemos el asma ocupacional o asma laboral, que le llaman. Este es debido a la inhalación de ciertas sustancias irritantes en el lugar de trabajo, tales como el polvo, los gases, los humos y vapores que se aparece justamente en el medio laboral. Luego tenemos las enfermedades producidas por polvo inorgánico. Por polvo inorgánico tenemos la famosa asbestosis, la neumoconiosis y la silicosis. Cuando hablamos de asbestosis, nos indican que la asbestosis es causada por la inhalación de fibras microscópicas de asbesto. Estas se hallan en las cañerías y otros materiales de la construcción y en los forros de los frenos y los embragues, afectando pues esta enfermedad a obreros de la construcción y a mecánicos de coches. Luego tenemos la neumoconiosis, por ejemplo, de los trabajadores del carbón,
Y tenemos la silicosis, que es una enfermedad de los pulmones causada por la inhalación de cristales de sílice que se encuentran en el aire de las minas y fundiciones y o manejo de explosivos, y así como las fábricas, en este caso, de piedra, de arcilla y de hierro, ¿no? Entonces tenemos acá las diferentes enfermedades que son producidas que pueden ser producidas por el polvo orgánico o polvo inorgánico, ¿no? Luego tenemos el humo, que es una suspensión en el aire de pequeñas partículas, por ejemplo, sólidas, que resultan de la combustión incompleta de un combustible. El tamaño de estas partículas oscila entre 0.005 y 0.01 milimicras, ¿no? El contacto del humo con las mucosas del cuerpo humano provoca su irritación. Si entra en contacto con los ojos, puede producir lagrimeo, dificultando lógico la visión, ¿no? Y con respecto a los humos metálicos, los humos de las soldaduras son pequeñas partículas que son formadas cuando el metal vaporizado se condensa rápidamente en el aire, manteniéndose, lógico, en suspensión, como tenemos acá, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo en este tipo de situación. Luego contamos con los líquidos, por ejemplo, ¿no? El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido, lo que significa que su volumen es muy aproximadamente constante en un rango grande de presión, ¿no? Como el bromo, en este caso de los insecticidas, y el mercurio. Ubicaciones de estos líquidos en los barómetros, en los termómetros, en las bombillas, en los fluorescentes, en los agentes desinfectantes, en albercas y aguas potables, etcétera. ¿Correcto? Luego tenemos otros tipos de peligros como son los gases, que son sustancias en forma gaseosa y se pueden detectar por la presencia de su olor, como hay otros que no se pueden detectar. Algunos gases producen efectos irritantes y los gases pueden ser inflamables o también pueden ser explosivos, ¿no? Los vapores también, que son sustancias de forma gaseosa que normalmente se encuentran en estado líquido o sólido y pueden ser vueltas a su estado original por un aumento de presión y disminución de temperatura, como tenemos acá, ¿no? Después de los peligros físicos, tenemos los peligros biológicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son estos peligros biológicos? Son todos aquellos, nos indican, representados y originados por microorganismos, toxinas, en este caso, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales de animales presentes en determinados ambientes laborales que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud justamente de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en lo que es limpieza, ellos suelen limpiar los servicios higiénicos y en las mayólicas y en cualquier otra parte también de donde limpia, pueden encontrar hongos, bacterias, virus, etcétera, ¿no? Entonces esas personas están realmente expuestas a este tipo de peligros, ¿no? Desde el punto de vista de la higiene industrial, los agentes biológicos presentan propiedades que dificultan, lógico, su control, ¿no? Es decir, no son exclusivos del ambiente de trabajo, el trabajador no solo se expone durante sus horas laborales, sino que también en su hogar y en otros lugares, lógico, de recreación. Con respecto a la sintomatología, efectos y secuelas, son en la práctica y desde el punto de vista clínico iguales que los que se presentan en las enfermedades comunes. No poseen límites permisibles indicadores de la implementación justamente de estas medidas preventivas, ¿no? Los tipos de virus que tenemos lo siguiente. En primer lugar, un virus
es un agente infeccioso, microscópico, acelular. Se le dice acelular porque no tiene células, es por eso que los virus se reproducen en las células de las personas donde ingresan, ¿no? Porque no tienen células propias, por eso le llaman acelulares, que solamente se pueden producirse dentro de las células de otros organismos, siempre transmitido de persona a persona. Algunas enfermedades causadas por virus, tenemos el tema del dengue, de la ébola, de la fiebre amarilla, de la hepatitis B. Del dengue, por ejemplo, la enfermedad del dengue, en este caso, es causada por el virus del dengue, la ébola causada por el virus de la ébola, la fiebre amarilla causada por el virus de la fiebre amarilla. Luego tenemos la hepatitis B, el herpes, la enfermedad del beso, la poliomielitis, la rabia, el resfriado común, la rubiola, el sarampión, la varicela, la viruela y el DRS, ¿correcto? Esto es con respecto a las enfermedades que son producidas por los virus. Luego tenemos, en este caso, las enfermedades producidas por las bacterias. ¿Pero qué cosa es una bacteria? Es un organismo unicelular. ¿Por qué se le llama unicelular? Porque solamente tiene una célula. A diferencia de los virus, que los virus son acelulares, que no tienen células, las bacterias sí tienen una célula, que pueden ser transmitidos directo o indirectamente de una persona a otra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las enfermedades causadas por bacterias, tenemos el botulismo, la cólera, el impétigo, la lepra, el meningitis bacteriana, la neumonía bacteriana, el tétano, la tosferina y sobre todo la tuberculosis, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración, ¿correcto? Los hongos. Los hongos son agentes unicelulares que tienen una sola célula, cuyo reservorio casi siempre es el suelo y se transmite de persona a persona. Las enfermedades causadas por los hongos tenemos la peniciliosis, que es una infección producida por un hongo denominado Penicillium marneffi. El hongo afecta a la persona cuando ésta lo inhala y una vez que esto ocurre se multiplica la infección progresivamente hacia los pulmones. Luego tenemos la otra enfermedad que es la hialoifamicosis, que es un tipo de hongo que puede ingresar al cuerpo por medio de la respiración y se caracteriza por ser muy común entre los niños que padecen VIH. Luego tenemos los peligros psicosociales, ¿ya? ¿Cuáles son estos peligros psicosociales? Me indican, son todas aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionada con la organización del trabajo, el contenido justamente del trabajo y la realización de la tarea y se presenta con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud justamente del trabajador, como nosotros estamos observando. Los riesgos psicosociales, por ejemplo, que se logran identificar en los trabajos es el estrés laboral, el síndrome del burnout, el mobbing, el acoso sexual y la violencia física, ¿no? Como la que tenemos acá. Luego contamos con el tema del estrés laboral. El estrés laboral es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, el entorno o la organización del trabajo. El estrés es consecuencia de un desequilibrio percibido entre los recursos personales y organizacionales disponibles por el individuo y por otro, las exigencias de la situación. El estrés siempre va unido a un riesgo percibido en la situación, ya sea un daño sufrido, ya sea una posible amenaza de daño o incluso un reto. De lo contrario, no existe estrés.
Según la agencia europea, el estrés es uno de los problemas de salud más comunes en el trabajo y que afecta cerca del 22% de los trabajadores de la Unión Europea. Entre el 50% y el 60% del total de las jornadas laborales perdidas estaría vinculado, lógico, el tema del estrés, ¿no? Entonces, muy importante también para tenerlo en consideración y en cuenta. Tenemos también el síndrome del burnout o síndrome del estar quemado, nos indican, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el síndrome del burnout o síndrome del estar quemado. Psicosomáticamente tenemos la fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, como es también la pérdida de peso, los dolores musculares, etc. Con respecto al tipo de peligros que son los conductuales, tenemos el absentismo laboral, el abuso de drogas, café, tabaco, alcohol, fármacos, etcétera, incapacidad para vivir de forma relajada, superficialidad en el contacto con los demás, comportamiento de alto riesgo, aumento de conductas violentas, y tenemos el tema, en este caso, emocionales también, que suele darse, ¿no? Distanciamiento afectivo como forma de protección del yo, aburrimiento y actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, sentimiento de omnipotencia, desorientación, incapacidad de concentración, sentimientos depresivos, etc. En el ambiente laboral tenemos los famosos descensos o descenso de la capacidad de trabajo, detrimento de la calidad de los servicios que se presta a los clientes, el aumento de la interacción, de las interacciones hostiles, las comunicaciones deficientes, etcétera, ¿no? Y tenemos el tema del acoso sexual, ¿no? Como estamos observando ahí. Toda conducta, en este caso de naturaleza sexual, u otros comportamientos basados en el sexo, que afectan a la dignidad de las mujeres y de los hombres en el trabajo, incluida la conducta de supervisores y compañeros, que resulta inaceptable por ser indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto justamente de la misma, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Luego tenemos el tema de los peligros ergonómicos, por ejemplo, ¿no? Estos peligros ergonómicos enfocados, que es una condición lógico relacionada con el tema del esfuerzo físico, ¿no? Recuerden de que la ergonomía es aquella ciencia o ingeniería humana que busca en realidad adaptar las características, mejor dicho, busca adaptar el puesto de trabajo a las características tanto físicas como mentales de las personas. No todas las personas somos iguales, entonces cada persona debe de tener su puesto de trabajo diseñado a sus características propias, ¿no? Entonces, cuando hablamos del peligro ergonómico, repetimos que es una condición relacionada con el esfuerzo físico. Esfuerzo físico lo llamamos al levantamiento de cargas, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría no tenemos trabajo de estibador, pero en algún momento en tu trabajo vas a necesitar mover o cargar o levantar algo, ¿no? Y eso se considera como un esfuerzo físico, que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético y que afecte a su salud, y para valorar si esta exposición es demasiado peligrosa, se deberá de evaluar, lógico, el riesgo, ¿no? Tenemos ahí.
Con respecto a la manipulación manual de cargas, se enfoca o quiere decir cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como es el caso del levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entraña riesgos en particular dorsolumbares, lógico para los trabajadores, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos, por ejemplo, una tablita, ¿no? Donde nos indican la característica de la situación y el peso máximo que uno debe de aplicar, ¿no? En situaciones, por ejemplo, en forma general, el peso máximo debería ser 25 kilogramos. En la mayor protección debería solamente la persona levantar 15 kilogramos y para los trabajadores entrenados o en situaciones especiales debería ser 40 kilogramos, ¿no? Recuerden de que una mala manipulación de un exceso de carga puede traducirse pues en una hernia o en un daño a la columna, ¿no? Como tenemos acá, muy importante tenerlo en consideración. También el peligro ergonómico se enfoca exclusivamente a los movimientos repetitivos que se tienen, ¿no? Se entiende por movimientos repetitivos al grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción en conjunto con los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y que provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último una determinada lesión. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Para los movimientos repetitivos tenemos acá el enfoque de la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano y la tenosinovitis, ¿no? Como tenemos acá. En el caso de la tendinitis, por ejemplo, tenemos enfocada la inflamación de los tendones, el síndrome del túnel carpiano a través de la comprensión de los nervios, del nervio mediano, y de la tenosivitis tenemos en este caso la acumulación de líquido sinovial, ¿no? Como tenemos acá. Entonces es muy importante tenerlo en consideración. También está enfocado los peligros ergonómicos a las posturas forzadas que nosotros solemos tener, ¿no? Mucho tiempo estar de sentado o mucho tiempo estar de pie puede causar una fatiga muscular en una zona localizada o determinada. Nos indican que las posturas forzadas son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada o inadecuada también que se le denomina o se le llama, ¿no? Y que genera hipertensiones, hiperflexiones o hiperrotaciones de huesos o articulaciones. Estas posiciones extremas pueden generar lesiones musculoesqueléticas, lógico que afecten principalmente al cuello, al tronco, a los brazos y también, o por qué no, a las piernas, ¿no? Tenemos acá una herramienta de evaluación ergonómica. Nos indica, para la manipulación manual de cargas se utilizará la metodología NIOSH, que no es una metodología justamente muy utilizada cuando una persona manipula una carga. Para esfuerzo se utilizará la metodología, en este caso, MOR o GAR. Para las evaluaciones de posturas se utilizará la metodología REVA, Rula u OVAS. Para el gasto energético se utilizará el método de la medición de frecuencia cardíaca. Para las evaluaciones de carga mental se utilizaría o se utilizará la metodología LEDS. Para el movimiento repetitivo se utilizará la metodología OCRA o BRIVE o JSI, ¿no? Estos son los diferentes métodos que se utiliza para las evaluaciones ergonómicas. Recuerden de que los peligros ergonómicos también afectan al trabajo, a la salud del trabajador sobre todo, ¿correcto?
Y tenemos en este caso también el tema de los peligros pues mecánicos y eléctricos, ¿no? Mecánicos, estamos enfocados pues a todas los equipos, las herramientas que nosotros utilizamos. Los eléctricos, pues los peligros eléctricos enfocados a las tomas corrientes, a todo lo que produce electricidad y de una u otra forma puede afectar nuestro bienestar. Y tenemos los peligros locativos, ¿no? Que tienen que ver con las características del entorno de trabajo, ¿no? Una escalera en mal estado, por ejemplo, puede ser un peligro locativo, ¿correcto? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, por favor? Si podrían indicarme. ¿Se está comprendiendo? Sí, ingeniero, se está entendiendo. Muchas gracias. Ya, correcto, continuamos. Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionar. Está muy bien. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Dijo al fondo ya, porque el niño ya no quiere ir al frente, sino al fondo. Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro.
sustituir el peligro, implementar controles de ingeniería, usar controles administrativos, usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. ¿Alguna pregunta, por favor? Tomamos un receso y regresamos, por favor. Correcto. Si observan mi pantalla, si por favor me podrían contestar. Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Ya? Ya habíamos observado nosotros los tipos de peligros. Esos son los tipos de peligros mayormente que rodean a cualquier tipo de actividad, mayormente en la mayoría de las empresas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una actividad con su respectivo peligro, tenemos otra actividad con su respectivo peligro, como ustedes podrán observar, ¿no? ¿Qué actividad tenemos acá? Una actividad administrativa, ¿correcto? Es una actividad administrativa. ¿Cuál es el peligro para esta actividad administrativa? La manipulación de elementos punzocortantes, tijeras, engrampadores, sacagrapas o chinches, ¿no? ¿Cuál es otra actividad que tenemos acá? Almacenamiento. ¿Cuál es el peligro? Los productos químicos. La manipulación de una tijera o elemento punzocortante tiene una característica de lastimar la mano, ¿ya? Y con respecto a los productos químicos, tiene una característica intrínseca de ingresar al organismo y producir de una u otra manera, pues, algún tipo de enfermedad o reacción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, observamos dos imágenes. Una, en el proceso de inspección de productos terminados, el exceso de carga es un peligro del tipo ergonómico para la operaria. ¿Por qué? Porque la persona está manipulando una carga y al parecer esta caja es muy pesada. Al ser muy pesada, esta caja se convierte en un peligro para la señora porque corre el riesgo de producirle un dolor lumbar, ¿no? En la parte baja de la espalda. Por eso se dice que es un peligro del tipo ergonómico, por la manipulación de la carga. Luego tenemos que aquí vemos un proceso de producción. La polea en movimiento y exposición de la máquina es un peligro del tipo mecánico para los operarios, ¿correcto? Un peligro mecánico para los operarios tenemos acá. ¿Por qué mecánico? Porque esta persona es atrapada por la polea que se encuentra en movimiento. ¿Qué cosa es un riesgo? Así como hemos visto las definiciones de peligro, que es todo aquello que tiene el potencial o es una situación o característica intrínseca que tiene el potencial de causar daño. ¿Qué cosa es un riesgo? De acuerdo a la definición del reglamento de la ley del Decreto Supremo 005 del año 2012, TR, un riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente de trabajo. Eso es muy importante tenerlo en consideración, y al ambiente de trabajo.
Acá observamos, por ejemplo, la imagen de que la carga suspendida es el peligro. ¿Cuál sería el riesgo? La probabilidad de que caiga. Aplastamiento. ¿Cuál es el riesgo acá que tenemos? La carga suspendida. Aplastamiento. Muy bien. Riesgo de caída. El riesgo es la caída inesperada. El aplastamiento ya sería la consecuencia de esa caída inesperada. Hay que diferenciar entre consecuencia y riesgo. Recuerden de que los riesgos mayormente son exposiciones, son evaluaciones. Las consecuencias se dan posteriores a los riesgos. En este caso, si tenemos una carga suspendida, que es el peligro, el riesgo es la caída inesperada. ¿Cuál es la consecuencia de esta caída inesperada? Los famosos aplastamientos, ¿correcto? Observamos acá, por ejemplo, una situación. Tenemos el primer caso, el segundo caso, el tercer caso y el cuarto caso, ¿ya? En el primer caso tenemos un hueco con las siguientes características: 8 metros de profundidad por 0.5 metros de diámetro. Para el segundo caso tenemos 8 metros de profundidad y 4 metros de diámetro. Para el tercer caso tenemos medio metro de profundidad y 4 metros de diámetro. Y para el último caso tenemos medio metro de profundidad por medio metro de diámetro. ¿Qué sucedería si esta primera persona se anima a cruzar el primer hueco con estas características? Posteriormente se anima a cruzar el segundo hueco con estas otras características y finalmente se anima a cruzar el tercer hueco con estas otras características y finalmente el cuarto hueco con esas características, ¿no? Tenemos entonces lo siguiente, observemos acá. Ustedes sabemos nosotros de que el riesgo no solamente, como se indica acá, es una probabilidad de que el peligro se materialice, sino es la combinación, en este caso, de probabilidad por severidad, ¿correcto? Si yo multiplico la probabilidad por la severidad, tengo como consecuencia, en este caso, el riesgo, ¿no? El producto, mejor dicho. La pregunta es, qué tan probable es que esta persona pueda caer en este primer hueco con estas características de 8 metros de profundidad por medio metro de diámetro? Observemos acá. Para que esta persona pueda caer a este primer hueco, la probabilidad es baja. ¿Y por qué es baja? Porque estamos hablando de un hueco muy estrecho, estrecho, pequeño, que solamente tiene medio metro de diámetro. Pero si esta persona llegase a caerse, la severidad sí sería alta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 8 metros, ¿no? Para el segundo caso, entonces, para el primer caso donde la probabilidad es baja y la severidad es alta, tenemos un riesgo medio. Para el segundo caso ya la situación cambia, porque estamos hablando ya de un hueco de 4 metros de diámetro, donde la probabilidad de que esta persona se caiga es alta. La severidad sigue siendo alta, ¿por qué? Porque tiene 8 metros. Entonces, si tú multiplicas riesgo alto, probabilidad alta por severidad alta, tienes como consecuencia un riesgo alto, ¿no? Para el tercer caso, por ejemplo, yo tengo un hueco con medio metro de profundidad y 4 metros de diámetro, en este caso, ¿no? La probabilidad de que esta persona se caiga, en el tercer hueco es alta. ¿Y por qué es alta? Porque tiene 4 metros de diámetro. La severidad para que esta persona se caiga es baja. ¿Por qué? Porque solamente tiene una profundidad de medio metro. Si yo multiplico alto por bajo, yo tengo como consecuencia o producto un riesgo medio, ¿no? Y finalmente, para el cuarto y último caso,
yo tengo una probabilidad baja para que se caiga porque solamente tiene medio metro de diámetro y tengo una probabilidad baja también porque solamente tiene medio metro de profundidad. Entonces, una probabilidad baja por una severidad baja tiene como consecuencia un riesgo bajo. Los riesgos se evalúan, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Riesgo laboral. El riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause una enfermedad o una lesión. Tenemos acá las percepciones, en este caso erradas. ¿Cuál es la percepción errada? Creer o suponer de que este animal es indefenso, ¿correcto? Acá tiene la percepción errada. Luego tiene la representación errada. Representación significa que el niño se imagina de que el animal, el perro, va a ser cariñoso, ¿no? Tiene la decisión errada. ¿Cuál es la decisión? La decisión es de tocarlo en base a la percepción y a la representación errada que tiene, ¿no? Y el riesgo es justamente de que el perro pueda atacar, como estamos observando ahí, ¿no? Entonces, completando el cuadro anterior, tenemos en este caso lo siguiente, ¿no? Tenemos acá una actividad, tenemos un peligro y ahora a este peligro lo que se le asocia es justamente un riesgo, como estamos observando ahí, ¿no? Entonces, si tengo yo una actividad que se denomina, es una actividad administrativa, el peligro es la manipulación de elementos punzocortantes, llámese tijeras, engrampadores, sacagrapas o chinches, como tenemos acá, ¿no? Y el riesgo de este peligro es el posible corte leve o profundo, ¿no? O la exposición al contacto, mejor dicho, ¿no? La exposición al contacto, ¿correcto? Luego tenemos otra actividad que en este caso es el almacenamiento, ¿no? La actividad se llama almacenamiento. ¿Cuál es el peligro? El peligro es el producto químico, los productos químicos. ¿Cuál es el riesgo de este peligro? Es el contacto que pueda tener la persona con respecto a estos productos químicos y que le pudiesen producir una irritación, una quemadura o una alergia, ¿no? Demos un breve repaso a conceptos básicos de seguridad industrial. Iniciaremos con los conceptos de peligro y riesgo. Peligro, según las OSAS 18001, se define como una fuente, situación o acto con potencial de daño, y por daño entendemos lesión o enfermedad. En conclusión, peligro es algo que puede causar daño. Riesgo, a su vez, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. En resumen, riesgo se obtiene de evaluar tres variables: probabilidad de exposición y severidad o consecuencia. Asimismo, los niveles de riesgo se evalúan desde alto, moderado, a bajo. Ahora que hemos visto los conceptos, analicemos sus diferencias. Los peligros se identifican. Los riesgos se evalúan. Ejemplificando lo anterior, si manejamos una sustancia química la cual es combustible, el peligro se identifica como sustancia inflamable. Dependiendo de la sustancia química que manejemos, tendrá un nivel de riesgo. Por ejemplo, en gasolina, el riesgo es alto. Mientras que en diésel, el riesgo de inflamabilidad es bajo. Otro ejemplo puede ser, si se realiza un trabajo por arriba de 1.80 metros, el peligro se identifica como trabajo en alturas. El riesgo de trabajo en alturas se puede evaluar como riesgo alto, si en la evaluación del riesgo se observan condiciones inseguras, no se detectan barreras y no hay implementados controles administrativos. Por el contrario, la evaluación del riesgo puede bajar a moderado si se observan condiciones seguras para la ejecución del trabajo, si hay claridad en las barreras, por ejemplo, delimitando el área de trabajo, restringiendo el paso a los peatones, si hay controles administrativos implementados y funcionando, como pueden ser permisos de trabajo. Otro ejemplo de una barrera puede ser
que el personal porta su equipo de protección personal adecuado. Entonces, como indica el video, los peligros se identifican y los riesgos se evalúan, ¿no? Los riesgos se evalúan. Una vez identificado el riesgo y evaluado, una vez identificado el peligro y evaluado el riesgo, ahora nos toca implementar, lógico, los controles, ¿no? Que son también muy importantes. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos el control. ¿Qué cosa es? El control es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas y la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica, lógico, de su eficacia, ¿correcto? Entonces, como estábamos observando ahí, la barrera, el control es una barrera que va a impedir de que el riesgo, en este caso, llegue o ataque a la persona, ¿no? Como estamos observando acá. Los controles mayormente obedecen a una jerarquía. ¿Por qué se le llama jerarquía? Porque en realidad, cuando tú identificas un peligro y evalúas el riesgo, si el riesgo es alto, si el riesgo es bajo o si el riesgo es medio, tú tienes que aplicar el control que sea acorde al riesgo. Si tú tienes un riesgo alto, pues tu control debe ser igual o más que el riesgo. Si tú tienes un riesgo bajo, bueno, el control tiene que tener las características del riesgo o más para que pueda ser pues eficaz, ¿no? Pero ¿cómo saber o cuándo saber que un riesgo es eficaz? Cuando nosotros aplicamos una jerarquía de controles. Recuerden que la palabra jerarquía viene de prioridad, ¿correcto? De prioridad. Tenemos acá el control de eliminación, el control de sustitución, el control de ingeniería, el control de señalización o controles administrativos y los equipos de protección personal o EPPs, ¿no? Como tenemos acá. Por ejemplo, acá ¿qué cosa nos indica? Cuando hablamos del control de eliminación, significa de que el peligro o el riesgo es eliminado definitivamente, ¿correcto? Luego tenemos, después del control de eliminación, es lógico que tenemos el control de sustitución. ¿Qué significa sustituir? Cambiar un riesgo alto por un riesgo bajo, ¿no? El sistema o proceso peligroso se reemplaza por otro que presenta menor riesgo, por ejemplo, como el que tenemos acá, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en consideración. Luego tenemos, después del riesgo de sustitución, tenemos en este caso, del control de sustitución, perdón, tenemos el control de ingeniería. ¿Qué cosa es un control de ingeniería? Viene a ser un cambio estructural al ambiente o proceso de trabajo que proporcione una barrera de protección adicional entre el peligro y los trabajadores o el medio ambiente o el medio de trabajo también como tenemos, ¿no? Luego tenemos en este caso las señalizaciones o controles administrativos que ayudan a reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones y también entrenamientos, ¿no? Y finalmente tenemos en este caso el equipo de protección personal o EPP, ¿no? Que proporciona una línea de defensa cuando otros controles son inefectivos o insuficientes y la protección del EPP depende de su correcta selección, ajuste, su mantenimiento y sobre todo su uso, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración, entonces ahí en ese punto. Entonces tenemos acá
Esta actividad tiene un peligro, este peligro tiene un riesgo y este riesgo tiene una medida de control. ¿Cuál es la actividad acá? La actividad es netamente administrativa, como tú lo estás observando, ¿ya? Esta actividad administrativa genera un peligro en este caso, ¿ya? Genera un peligro. Este peligro es la manipulación justamente de elementos punzocortantes, ¿no? Llámese tijeras, engrampadores, sacagrapas, chinches, ¿correcto? Este peligro engendra un riesgo, que es el posible corte, ya sea leve o ya sea profundo, ¿no? Leve o profundo, ¿correcto? Y justamente este riesgo tiene una medida de control. Para evitar este riesgo leve o profundo, en este caso, este posible corte, evitamos el contacto directo con la punta de los objetos, guardándolos punta hacia abajo. Entonces, en esta posición no vamos a tener contacto directo con la tijera. Entonces, vamos a tener el contacto con la tijera por el mango de la tijera. Entonces, la parte peligrosa, se puede decir que es la parte con filo, va a estar debajo, ¿no? Como estamos observando ahí. En este segundo caso también tenemos la actividad que es el almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Esta actividad de almacenamiento tiene un peligro. En este caso son los productos químicos, como lo estamos observando. Este peligro tiene un riesgo, que podría ser en este caso la irritación de las vías respiratorias, la asfixia, la dermatitis, la intoxicación, por ejemplo, y este riesgo tiene una medida de control, que solamente solo personal especializado puede manipularlos, disponibilidad de hojas de seguridad MSDS y lógico el uso de equipos de protección personal que figuren en esta hoja MSDS para la manipulación de este producto químico, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Tenemos entonces acá una medida de control que es la eliminación, que implica eliminar la fuente de riesgo, por ejemplo, no utilizar en lo sucesivo un solvente calificado como cancerígeno, también dejar de realizar la tarea que implica el riesgo crítico, modificar un diseño para eliminar un peligro, cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de sustancias peligrosas, también muy importante tenerlo en consideración. Luego tenemos otras medidas de control, que en este caso es la famosa sustitución, que implica sustituir un material por otro menos peligroso o reemplazar un producto químico por otro menos peligroso, como tenemos acá, ¿no? O reducir el esfuerzo físico a través del uso de carretillas, ¿no? Entonces, este también es un control de sustitución. Repito, un riesgo alto, yo lo sustituyo o lo cambio por un riesgo bajo. Si no puedo sustituir, lo que hago es aplicar controles de ingeniería al proceso, ¿no? Dentro de los controles de ingeniería está justamente mantener los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador, es decir, instalar sistemas de ventilación, instalar extractores de aire, como estamos observando. Los sistemas de extracción de aire son las famosas campanas, por ejemplo, ¿no? Que se utilizan en los laboratorios para de una u otra forma extraer el aire que pudiese estar contaminado, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? O los tractores o a control remoto que permita pues evitar esa interacción entre el hombre y la máquina, o la protección de máquinas también que pudiéramos tener, ¿no? En este caso tenemos el punto, la protección de máquinas, las famosas guardas, ¿no? Para evitar en este caso de que los discos puedan de una u otra forma
generar algún tipo de peligro para el usuario en equipos móviles como un amolador, ¿no? Posteriormente tengo los controles administrativos. Dentro de los controles administrativos, por ejemplo, están las señalizaciones, las capacitaciones que se proporciona, que se realiza, ¿no? Tenemos acá la capacitación al personal o charla de 5 minutos, la famosa charla de 5 minutos, los entrenamientos, los simulacros, ¿no? Muy importantes tenerlos en consideración. El uso de la señalética de seguridad, carteles, hojas de seguridad, procedimientos, por ejemplo, que nosotros solemos tener. Entonces es muy importante también tenerlo en consideración, ¿no? Y finalmente tenemos la medida de control que es el uso del EPP o el uso del equipo de protección personal, ¿no? Es el último recurso, la utilización de los equipos de protección personal. El objetivo de un EPP es evitar daños a la salud, ya sea en forma de accidentes laborales o de enfermedad profesional. Por esto es muy importante y vital en el trabajo que uses los equipos de protección personal que se asignen a cada tarea, ¿no? El EPP, más que todo, es una protección. ¿Y qué cosa significa protección? Significa de que el EPP va a atenuar o va a mitigar la severidad de las consecuencias de algo que ya te afectó. El casco no previene que algo caiga sobre tu cabeza. El casco lo que hace es amortiguar o disminuir el efecto que tiene ese objeto cuando haga impacto sobre tu cabeza. Entonces, puede haber un daño grande, un daño bajo o un daño medio, ¿no? Dependiendo, lógico, las características de ese equipo, por decirlo así, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en consideración, al igual también que las orejeras, ¿no? Ruido. Las orejeras no van a prevenir la lesión auditiva. Las orejeras van a disminuir los decibeles del ruido que está a tu alrededor para que el daño a tu salud auditiva sea lo menor posible, ¿no? Entonces, ningún equipo de protección personal te previene, ¿correcto? ¿Se pueden aplicar varias medidas de control en un determinado trabajo? Pero por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos en el caso de los trabajos en altura, se puede aplicar la capacitación y entrenamiento en trabajos en altura, se puede aplicar los procedimientos de trabajos en altura, se pueden aplicar las capacitaciones en el uso de equipo de protección personal, se pueden aplicar el uso de los equipos de protección personal, llámese arnés de seguridad, casco, lentes, botines de punta de acero, etcétera, ¿no? Como tenemos ahí. Entonces es muy importante tenerlo en consideración de que una actividad puede tener varios controles, ¿correcto? Ahora identifiquemos el peligro y cuál es el nivel de riesgo y control apropiado. Tenemos el primer peligro. ¿Cuál creen que sea el primer peligro? Los tubos, las maderas y los objetos regados como tenemos ahí, ¿no? Eso es nuestro peligro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que puede producir? Puede producir que la gente se tropiece y se caiga, pues. Entonces, la falta de orden y limpieza de esos tubos, maderas y objetos regados es el peligro. Recuerden de que un área limpia es un área, pues, en donde se pueden prevenir un montón de situaciones, pero todo lo contrario, como estamos observando ahí, puede ser un área con varias trampas, ¿no? Peligros que pueden afectar al trabajador. Entonces, si mi peligro son los tubos, las maderas y los objetos regados, ¿cuál sería el control? ¿Cuál creen ustedes que sería el control? El orden en realizar en el área de trabajo. Muy bien, el orden y limpieza en el área de trabajo, ¿no? Lo que yo ataqué fue justamente al peligro, que fueron estos objetos regados, ¿no?
el desorden. Entonces, lo que yo hice fue un orden y limpieza del área de trabajo. ¿Qué tipo de control creen que se aplicó acá? A ver, ¿qué tipo de control creen que se aplicó acá? Orden y limpieza. Pero ¿cuál de los controles que yo he mencionado? Eliminación, eliminación. Eliminación, muy bien, eliminación. ¿Y por qué eliminación? Porque ya he retirado lo que supuestamente iba a producir la caída, ¿no? Eran los tubos desordenados, ¿correcto? Continuamos acá. Tenemos entonces otro peligro. ¿Cuál es ese otro peligro? En este caso, el otro peligro que tenemos, como se había mencionado, tenemos el buzón de agua destapado, este hueco. Este buzón de agua destapado se convierte en un peligro, ¿correcto? ¿Cuál es el control que yo debo de aplicar para este buzón de agua destapado? Simplemente, Sustituido. no, aquí no Sí. sustituimos nada. Eliminar, ahí, Fantasía. eliminar. Control de ingeniería. Exactamente eliminación no es porque el peligro sigue. Lo que yo simplemente he hecho es apartar el peligro de la persona colocando esta tapa. Entonces, este de acá es un peligro, es un control de eliminación, como también podría ser un control de ingeniería, ¿no? Muy importante tenerlo en consideración, dependiendo del enfoque, cómo se le esté lógico dando, ¿no? Acá se había colocado un control a este hueco, como ustedes están observando que son estas tres piedras. Estas tres piedras representan una señalización, ¿no? Pero observamos de que las señalizaciones están en los controles administrativos. Si bien es cierto, estas piedras te van a advertir, pero no va a impedir de que un distraído venga y caiga al buzón, ¿no? De agua. Es muy importante tenerlo en consideración. Luego tenemos otro control, otro peligro, perdón, que es la tubería sobresaliente, ¿no? La tubería sobresaliente. ¿Cuál era el problema acá? De que las personas caminaban y, lógico, solían tropezarse, ¿no? Por ejemplo, acá, en estos tubos. Entonces, traté de eliminarlos, de cortarlos, no pude. Traté de sustituirlos, tampoco. Lo único que se me ocurrió y se me permitió fue señalizarlos, ¿no? A través de una señalización ya la gente iba a tomar sus precauciones para poder transitar de forma normal y evitar que alguien se tropiece, ¿no? ¿Qué tipo de control apliqué? Administrativos, ¿no? Por el tema de la señalización. Luego tengo otro tipo de control, que en este caso tenemos también un desnivel, ¿no? En el techo, un desnivel en el techo. ¿Cuál es el peligro? El vacío en el terreno. ¿Cuál es el control que se busca? Colocación de una baranda, ¿no? De la baranda que separe al peligro de la persona, en este caso. Por eso se indica que es un control de ingeniería. Es muy importante tenerlo en consideración. Luego tenemos otro peligro, que en este caso tenemos el peligro del zancudo, ¿no? El zancudo es el peligro porque es el vector que transmite la enfermedad. Acá se aplicó, en este caso, una vacunación, pero la vacunación acá en el ejemplo lo han considerado como una eliminación, porque en realidad la vacuna no ataca al vector, sino ataca a la enfermedad, que es distinto, ¿no? Acá hubiese, pienso yo, que hubiera sido mejor un control de fumigación, ¿no? Entonces, con un control de fumigación, nosotros ahí realmente hubiéramos tenido una eliminación, ¿no? Porque la fumigación va a atacar al mosquito, al vector, ¿correcto? Luego aquí tenemos un peligro, que en este caso es el trabajador. ¿Y por qué el trabajador? Porque el trabajador toma la decisión de exponer
su vida y su salud caminando justamente por este angosto del puente, ¿no? En este angosto del puente. Entonces, el punto de acá, el peligro es la actitud del trabajador. Cuando se le preguntó por qué no caminan por el puente, me respondieron que porque el puente estaba mojado, ¿no? Y no querían mojarse sus zapatos. Por eso ellos prefirieron caminar por este filo del puente, ¿correcto? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. ¿Cuál fue el control que se aplicó acá? La reinducción para la sensibilización del personal. ¿Por qué sensibilización? Porque tú capacitas, recuerda, o das la información a una persona que no sabe, que desconoce. Entonces, si la persona desconoce o no sabe, tú le enseñas. Pero ¿qué sucede con las personas que a pesar de que conocen y saben, lo hacen o hacen cosas que no deberían? Entonces ya estamos tratando ahí un tema de carácter, de conducta. Entonces, cuando tenemos un tema de carácter o de conducta, lo mejor es sensibilizar antes que capacitar. Porque repito que tú capacitas a una persona que no tiene la información y tú sensibilizas a una persona que a pesar de que tiene la información, hace cosas que no debería hacer. Administrativo, ¿no? Luego tenemos el peligro, que en este caso es un espacio confinado, como estás observando, y tenemos un control acá, que en este caso es una ventilación, como estamos observando, ¿no? Una ventilación. Entonces, la ventilación, ¿qué tipo de control es? Es de ingeniería. Tú ventilas justamente para aminorar los gases y el material particulado que se encuentra alrededor, en este caso, ¿no? Luego tenemos, en este caso, el peligro, que es una máquina en movimiento, que es un juego de engranajes. ¿Y cuál es el control? La guarda, ¿no? Que tú le colocas para evitar de exponerte, ¿no? Entonces, la guarda lo que hace es separar a al hombre de la máquina, ¿no? Es igualito que los ventiladores que tenemos en casa tienen su rejilla. Ese es para evitar de que alguien pueda introducir el dedo ahí, ¿no? Muy importante tenerlos en consideración. Ingeniería. Luego tenemos otro peligro que es en este caso la viga, ¿no? La viga que tú estás observando acá es el peligro, la viga sobre el cilindro. ¿Cuál es el control que se da acá? Es el retiro de la viga, retirar la viga, ¿no? Porque este es el peligro, esto es lo que puede ocasionar que alguien se lesione. Al retirar la viga, ¿qué hiciste? Aplicaste un control de eliminación, ¿ya? Eliminación. Entonces, como ustedes verán, señores, los peligros son aquellos que se identifican, es aquello que todo te rodea. Los riesgos tú lo evalúas, si es un riesgo alto, medio, bajo. Y los controles son los que tú aplicas al riesgo para evitar o mitigar la severidad de las consecuencias de esto. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles es parte vital en todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos realizamos una identificación de un peligro, lo que hacemos es prácticamente utilizar nuestros sentidos como la vista y procesos cognitivos para poder observar esa área y encontrar aquellos actos y condiciones que puedan de una u otra forma llevarnos a un accidente, ¿no? Entonces, este tema es muy importante para la gestión de seguridad de cualquier empresa, ¿no? Pero lógico, la percepción que nosotros tengamos del peligro, del riesgo, va a variar y va a depender de persona a persona. ¿Y por qué de persona a persona? Porque no todas las personas somos iguales, pues.
Tu percepción del peligro y el riesgo varía de acuerdo a tu experiencia, a tu conocimiento y de acuerdo a tu personalidad. Es por eso que no todos vemos lo mismo, ¿no? Hay gente que ve mucho más allá y hay gente que ve mucho menos, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. ¿Preguntas hasta aquí, damas y caballeros? Si no hubiese más preguntas, muchísimas gracias por la participación de todos y cada uno de ustedes y los esperamos mañana también, ¿correcto?